este punto de las clases, ustedes ya debieron de haber estudiado. Y estas sesiones, estas 2 sesiones, son solamente un repaso que les va a ayudar a entender el manual. Pero la parte de estudiar les corresponde en un 90% para ustedes. Nosotros vamos a ser no solamente instructoras, sino facilitadoras de su conocimiento. Despejamos dudas, remarcamos los puntos más importantes. Y un punto muy importante es la lección de ética. Y la lección de ética no solamente es que a todos los siempre veamos por lo mejor para ellos, sino también una parte muy importante es que como médicos tengamos el conocimiento. Así que los invito a estudiar estos días antes del examen para poder aprobar adecuadamente. ¿Cómo aprobamos? Contestando adecuadamente la respuesta completa, adecuada y en tiempo rápido, porque nos pueden contestar muy lento y les vamos sacando las cosas a tirabuzón. Así no puede ser, porque este es un programa en donde debemos de responder, y me refiero a actuar cuando estamos con el paciente de manera con los fundamentos de la reanimación neonatal, que es la lección 1. Ustedes ahorita pueden ocupar su manual. Yo les voy a pedir que se enfoquen en el flujograma. Doctora Merari, ¿te puedo pedir un favor? Si les mandas al grupo el flujograma de la 9ª edición, me estaba tardando por eso, porque quería descargarlo en esta presentación y no pude, no sé qué le pasa al correo, que no se descargó. Pero entonces, porque voy a trabajar con ellos sobre eso y las demás instructoras también. Bueno, entonces recordemos, ¿qué es la reanimación neonatal? Bueno, es una estrategia sistematizada, ¿sí?, de cómo vamos a atender al recién nacido en el momento crítico. ¿Cuáles? En primera vamos a definir 2 cosas. Recién nacido, 0 a 28 días, ¿sí? Es decir, desde que nace hasta los 28 días de vida, podemos manejarlo en el momento crítico con el programa de reanimación neonatal, ¿sale? Ahora, es sistematizado, pero no por eso quiere decir que es una receta de cocina. Claro que cualquiera lo puede realizar, pero para nosotros que somos médicos es muy importante conocer la fisiología de corazón, la fisiología de pulmón, ¿sí?, la fisiopatología de todas las enfermedades que se presentan posterior a la reanimación. Entonces, no somos cocineros, no somos chefs, que nada más es ponle 1 kilo de esto, ponle 1 litro de aquello. No. Hacemos las cosas porque las razonamos, porque las entendemos y tenemos el conocimiento. Muy bien. Algo bien importante, y esta es pregunta de cajón, ¿sí? ¿Cuántos recién nacidos del 100% y que sean de término respiran espontáneamente? Pues el 85%. Ese periodo de una respuesta respiratoria inmediata cuando nacen se le llama transición, y cuando sucede adecuadamente pues es exitosa. Y sin nosotros, con nosotros y a pesar de nosotros, el 85% de los recién nacidos respira de término, respira espontáneamente. El 10%, o sea, ya llevaríamos un 95%. El 10% van a requerir solamente estimulación táctil y secado, es decir, pasos iniciales para iniciar la respiración, ¿sí? Pero un 5% va a requerir ventilación a presión positiva para iniciar la respiración. Menos del 1% van a requerir intubación endotraqueal para iniciar la respiración, la ventilación. Y del 0.1 a 0.3% van a requerir compresiones. Déjenme mover esto aquí. No le puedo. Compresiones
o medicamentos para salir de la apnea. ¿Ok? Hasta aquí vamos bien, vamos entendiendo. ¿Sí? Sí, o sea, Bueno. A ver esto. Bueno. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre la reanimación de adultos y recién nacidos? Bueno, recordemos, estas son las diferencias, aquí vienen en el cuadro. ¿Cuál es la falla principal en los adultos? Ellos lo que les falla es el corazón, ¿sí? Ellos presentan una arritmia repentina, un infarto, etc. Pero en los neonatos no, en los recién nacidos, en los de 0 a 28 días, el problema es a nivel respiratorio. Hay problemas en el intercambio de gases o, o ya desde inútero hay una asfixia placentaria. Ya la placenta tiene problemas, no está nutriendo ese bebé y ese bebé tiene asfixia. ¿Alguien me recuerda, por favor, qué concentración de saturación o qué saturación podemos encontrar en los recién nacidos de término antes de que nazcan? ¿Cuánto están saturando los bebés antes de que nazcan? Los de término. ¿Un 60%? Así es. ¿Quién me contestó? ¿Quién me No, contestó? Judith. Judith. Así es. Saturan al 60%. Imagínense, ellos viven en hipoxemia, ¿sí? Y está todo controlado al 60%. De ahí viene o va relacionada la tabla de saturación objetivo. ¿La recuerdan en el flujograma? ¿La recuerdan? sí, Sí, bueno. Entonces la tabla de saturación objetivo viene por minutos de vida y al minuto el bebé sigue saturando 60%. Precisamente en la novena edición, estas presentaciones que ya les estamos dando son de la novena edición, ¿eh? Precisamente en la novena edición ya no viene al minuto la primera determinación, sino es a los 2 minutos y es el 65 al 70%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en útero están saturando al 60%. Bueno, los adultos, pues por supuesto los pulmones ya van a contener aire y oxígeno, pero en el neonato, en el recién nacido, los pulmones están llenos de líquido fetal, no tienen aire, ¿sí? No están colapsados, los alveolos están llenos, pero de líquido pulmonar, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la prioridad de acción en el recién nacido? Pues ventilar los pulmones. En cambio, la prioridad en el adulto son las compresiones torácicas, precisamente porque el órgano dañado es diferente en cada uno, ¿sí? Y para fines prácticos, siempre recuerden cuál es el paso más importante en la reanimación neonatal en los neonatos. ¿Alguien me lo dice? La ¿Quién? ventilación de los La pulmones. ventilación. Efectivamente, la ventilación es el paso más importante de la reanimación neonatal. Muy bien. Esto es lo que pasa antes de que nazca el bebé. ¿Ven mi cursor? Esto es el alveolo y está lleno de líquido pulmonar fetal. Nace el bebé, empiezan las primeras respiraciones. ¿Y qué pasa con ese líquido pulmonar fetal? Bueno, uno es expulsado, otro se absorbe, ¿sí? Y con las primeras respiraciones va ingresando el aire y va empujando. Aparte, ¿qué pasa con la circulación? Bueno, esos vasos sanguíneos que estaban colapsados empiezan a dilatarse y el alvéolo no solamente va a contener aire, sino va a tener circulación, ¿sale? Eso es lo que pasa en los alvéolos. Muy bien. Entonces, ¿hasta qué momento podemos llegar? ¿El bebé puede llegar a saturar el 90%? Pues hasta los 10 minutos. Por eso la tabla de saturación objetivo viene de hasta los 10 minutos. Muy bien, ya me pasé.
Muy bien. Esto es lo que vamos a encontrar. Bueno, alguien que me diga cómo encontramos a un bebé en una transición normal. Nace y cómo lo vamos a encontrar. Alguien, no tantos. Por el chat también lo pueden escribir. Transición normal. Clínicamente. No quiero ni gasométricamente, ni por nada. Solamente clínicamente. ¿Qué evaluamos al momento del nacimiento? Pues si es a término, doctora, si tiene buena coloración, si tuvo alguna complicación durante el embarazo. No, pero al nacimiento. No, pero checamos lo del tono, si respira o llora. Tenga buen tono. Lo de las Cat Silverman. Apgar Silverman, no, chicos. Les voy a romper sus ilusiones. El Apgar no lo utilizamos en la reanimación neonatal. Eso va aparte, sí se utiliza, pero tiene un valor predictivo y ese en otro momento. ¿Sale? Aquí es el tema, el proceso agudo. Evaluamos al momento del nacimiento. Ya por ahí alguien me lo dijo, no detecté quién, pero evaluamos si respira y llora o está en apnea, ¿sí? Si tiene tono muscular y si es de término. ¿Sale? Entonces, ¿cómo debería de estar un niño que tiene una transición normal? Pues uno, está respirando, ¿sale? Dos, tiene buen tono, ¿sí? Eso es algo muy importante. ¿Y qué otro me faltaría? ¿Qué más? ¿Qué se hace al momento del nacimiento? ¿Qué le evaluamos? Ah, creo que ya me escribieron Si aquí. respira o llora, ¿no? Ajá, si está respirando, llorando, ¿qué más? Si tiene buen tono. ¿La edad gestacional? Si es de término, ajá, ya me pusieron. Edad gestacional, tono y si está respirando. Muy bien. Entonces eso es como evaluamos al recién nacido. Ya le podemos agregar más en la coloración, el llenado capilar, etcétera. Pero lo básico es que esté llorando y tenga buen tono. Y por supuesto, si es de término, pues nos da un plus. Pero en la transición anormal, el bebé va a respirar de manera irregular o está en apnea o tiene taquipnea. El corazón, bueno, pues tiene bradicardias o taquicardias. El tono muscular o está disminuido o ni siquiera hay tono muscular. Y el color de la piel puede ser azulada o pálido completamente, ¿sí? O sea, puede estar cianótico o pálido. Y si le medimos la saturación, pues va a estar por abajo de la tabla de minutos de vida. Eso es lo que vamos a encontrar en la transición anormal. Muy bien. Ya tienen el algoritmo de la novena edición. Lo pueden ver en su chat. Sí, doctora, ya lo tenemos. Vamos a verlo porque... Muy bien. Pueden verlo y de ahí me van a ir contestando. Díganme las 3 actividades que se realizan antes de que nazca el bebé. Miren, con letras bien grandotas dice nacimiento. El asesoramiento prenatal, la reunión informativa del equipo y la comprobación del equipamiento. Exactamente. Esos son las 3 actividades que se realizan antes de que nazca el bebé. Yo les voy a dar un repaso rapidísimo de lo que van a ver en las lecciones. El asesoramiento prenatal consiste en conocer todos los antecedentes de importancia de la madre, del hijo, antes del parto y durante el parto, ¿sí? Ese es el asesoramiento prenatal y específicamente vamos a hacer 3 preguntas y vamos a tomar una decisión, ¿sí? Eso lo van a ver en las siguientes lecciones. Entonces, ese es el asesoramiento prenatal. La reunión informativa con el equipo es la información que les vamos a dar
a nuestro equipo cómo les vamos a designar las tareas, a delegar las tareas y cómo vamos a prevenir o qué maniobras vamos a utilizar previendo que se pueda complicar ese recién nacido. Y por último, la comprobación del material, ¿sí? Eso es lo que vamos a hacer antes del nacimiento. Después viene ya lo que nace el bebé. Por supuesto, ya tenemos el plan de manejo del cordón umbilical y evaluamos si es de término, si tiene buen tono y si respira o llora, ¿sí? Después ya pasamos, si todo está adecuadamente, se puede quedar con la mamá. Si algo falla, se va a la cuna de calor radiante. Algo que está del lado izquierdo, de nuestro lado izquierdo, en el flujograma, ¿sí? Son los minutos. Entonces, ¿en qué tiempo se realizan los pasos iniciales? Un minuto. No, chicos, en 30 segundos. El minuto de oro o el primer minuto de vida comprende 30 segundos de pasos iniciales y 30 segundos de ventilación. ¿Por qué se le llama el minuto de oro? Porque en ese tiempo podemos evitar daño neurológico, ¿sí?, en ese bebé y hacer que vuelva a respirar de manera espontánea. 30 segundos de pasos iniciales y 30 segundos de ventilación. Entonces, deben de aprenderse bien este flujograma, uno por uno, y después de qué sigue cada cosa. Los rectángulos, ya vieron que hay rectángulos azules, ¿sí? Esos son lo que nos indican rápidamente que eso es lo que tenemos que evaluar. Y aquí no viene, este no es el último. Los rosas son hexágonos, ¿sí? Los hexágonos, o los rosas, vamos a decirle, son las acciones que nosotros vamos a realizar, ¿sale? Eso es lo que nos determina y cada rubro tiene un tiempo especificado, ¿sí? Cada apartado tiene un tiempo especificado. Entonces, este flujograma viene siendo como esto, pero en otra forma. Y ahorita les voy a explicar. Porque siempre vamos a tener un círculo para cuando nosotros tomamos las decisiones. Es decir, voy a hacer una evaluación continua de que evalúo, tomo la decisión y ejecuto y vuelvo a evaluar, ¿sí? Eso es lo que voy a estar haciendo. Evalúo, decido y actúo y vuelvo a evaluar. Por eso es el flujograma. Los rectángulos azules es ¿qué es lo que evalúo? Los rectángulos, los rosas es lo que yo hago y vuelvo a evaluar, ¿sí? Evalúo, decido y actúo. Y entonces siempre voy a hacer la preparación y evaluación inicial. Después me voy a ir con vía aérea, que viene siendo pasos iniciales, ¿sí? Después viene la respiración, que sería la ventilación a presión positiva, la circulación, que son compresiones torácicas, y aquí se agrega la intubación, porque para iniciar compresiones torácicas necesito intubar al paciente. ¿Sí están viendo mi cursor, chicos? No se me duerman. Sí. Ok, y por último, los medicamentos, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir el flujograma. Muy bien. Y aquí viene en el primer minuto lo que decíamos, ¿sí? Entonces, al nacer, hago estas 3 evaluaciones. Lo que les comentaba, si todo está bien, van con la madre. Si hay alguna alteración, bueno, corto el cordón inmediatamente y va a la cuna de calor radiante. Esa es la primera parte de mi flujograma. Después, aquí vamos con los pasos iniciales y despejar la vía aérea. Entonces, calentar. Cuando yo les pregunto en el examen, ¿qué significa calentar? Pues bien fácil. Llevarlo a la cuna de calor radiante o dejarlo con la mamá, ¿sí? En el pecho de la mamá. 2, vamos a posicionar la cabeza y el cuello en posición de olfateo, ¿sí? Para abrir la vía aérea. Vamos a despejar, aspirar secreciones. Aquí está en estimular y secar
va en el paso 2, ¿eh? Aquí no sé por qué me quedó en el 4. Después posicionar y después despejar. Viene ya el bloque B, que es la respiración. ¿Cuánto tiempo dijimos que damos ventilación? ¿Por cuántos segundos? 30 segundos. 30 segundos, muy bien. ¿Cuándo iniciamos la ventilación? Pues después de pasos iniciales y cuando vemos que ese niño no respira o tiene que, aquí están chicos, o Una tiene que, frecuencia cardíaca menor a 100. exactamente, menor a 100 latidos, muy bien. Ahora, si tiene dificultad respiratoria y tiene saturaciones bajas, podemos utilizar el CPAP previo a despejar nuevamente la vía aérea. Muy bien, ¿cómo vamos a...? No mejor ese niño, lo tengo que intubar e iniciar compresiones. ¿Qué tiempo tengo para intubar? ¿Qué tiempo tengo para intubar, chicos? 15 segundos. 30 segundos. Segundos. 30 segundos. ¿Sí? ¿Qué tiempo tengo para dar ventilación? O sea, ya he intubado el paciente con compresiones. ¿Qué tiempo tengo para dar ventilación con compresiones? 30 segundos. No, 60 segundos. ¿Sí? Y ahí doy 3 compresiones en el tórax por una ventilación. Por eso dice proporción 3:1. Aquí está, miren, 3 compresiones, por eso están los 3 corazoncitos y una ventilación. ¿Sale? Muy bien. Después vienen los medicamentos. Así como se los voy explicando, así las doctoras van a ir de lo mayor. Yo les doy todo un panorama y ellas van a ir dando lección por lección. ¿Sale? Y entonces, el último bloque es el medicamento. Aquí que van a ver, bueno, es el bloque D y qué es lo que se requiere para iniciar medicamentos, las presentaciones de los medicamentos, las dosis y cómo se va a administrar la adrenalina y los cristaloides. ¿Sí? Eso es lo que vamos a ver, eso es lo que ya se deberían de saber. ¿Sí? Entonces, si se dieron cuenta, yo se los fui platicando como si fuéramos una escalera y fuéramos subiendo cada escalón. Pero en la realidad no es así. En la realidad todo es simultáneo, ¿sí? En un espacio muy reducido. Por lo tanto, todos tenemos que saber hacer las cosas al mismo tiempo. Y por lo tanto debemos de tener habilidades de conducta. Las primeras habilidades de conducta son de preparación y liderazgo. Todos debemos de conocer nuestro entorno, saber a dónde están las cosas y qué persona está disponible para ayudarnos. Anticipar y planificar, realizar reuniones informativas previas, que se le llama briefing, asignar roles claros y planes de contingencia. ¿Se acuerdan que este punto estaba dentro de las 3 actividades que se realizan antes de que nazca el bebé? ¿Sí? Utilizar la información, analizar esos antecedentes prenatales y anticipar los factores de riesgo materno-fetal. Y por último, identificar al líder. El líder tiene que conocer bien los objetivos, pensar en voz alta. Fíjense, no es hablar en voz alta, sino es pensar. Lo que piensa es que se está realizando, ¿sí? Mantiene la conciencia situacional. ¿Quién me recuerda qué cosa es la conciencia situacional dentro de las características del líder? ¿Quién? Hay que leer eso. La conciencia situacional es cuando yo como líder veo, evalúo y corrijo si hay necesidad del que ventila, del que comprime, del que está poniendo el catéter, del que lleva los tiempos. Es decir, superviso y corrijo todo si hay necesidad y estoy viendo
todo. Entonces, estas son las primeras 4 habilidades de conducta, que son de preparación y liderazgo. Hay las habilidades, las segundas habilidades son de comunicación y de ejecución, y entonces es comunicarse efectivamente. Te digo lo que vas a hacer y tú me respondes, voy a usar esto, o voy a aplicar esto, o estoy aplicando esto. Es claro y conciso, pero respetuoso. Delegamos la carga de trabajo, cada quien sabe qué cosa va a hacer, pero de manera, ¿cómo se dice? De manera eh, que no me sobrepase o yo tenga muchas actividades y el otro tenga una y yo tengo 10, ¿sí? Distribuir la atención. Siempre esto es lo que les decía de la conciencia situacional. Evitar la visión de túnel, es decir, nada más me enfoco en ventilación y yo como líder no veo nada. O también yo soy la que estoy dando la ventilación y ni me doy cuenta si las compresiones van adecuadas al mismo tiempo que yo doy la ventilación. No me fijo que el que quiere poner el catéter necesita tiempo para insertarlo, ¿sí? Entonces todos debemos usar la conciencia situacional. Usar los recursos, ¿sí? ¿Qué personal y suministros adicionales están disponibles y cómo obtenerlo? Solicitar la ayuda adicional y, ejemplo, tengo un prematuro de 30 semanas. Ya estoy hablando a la UCIN o a cuidados por reanimación para que me preparen una cuna porque en cierto momento voy a subir a ese bebé, ¿sí? Veo y también llamo para que me consigan un ventilador. Ya estoy previendo más allá de la reanimación neonatal. Entonces, eso es usar los recursos y solicitar ayuda adicional. Comportamiento profesional. Recordemos que hay comunicación verbal y no verbal, ¿sí? Entonces, no grito. Ahora sí como cuando es el temblor. No grito, no empujo. ¿Y qué dicen más? No grito, no empujo y no sé qué más. No se me duerman. ¿Cómo dicen cuando hay un temblor? No corro tampoco. No corro. No corro, no grito y no empujo. Bueno, pues aquí el comportamiento profesional es lo mismo. No corro, no grito, no empujo. Hablo tranquilamente, ¿sí? Y mantengo una conducta y una comunicación profesional. Recuerden que estamos en un momento de estrés y si se nos da por gritar, entonces debemos de saber controlarnos. ¿Ok? Nuevamente les recuerdo porque esta va a ser una pregunta que se las vamos a estar preguntando realizando en todo momento. La ventilación eficaz y oportuna es la clave indiscutible en la supervivencia neonatal. Debemos de conocer la fisiología, ¿sí? Entender el mecanismo. Debemos de conocer el algoritmo, es decir, el flujograma de reanimación neonatal ABCD. Que hablamos de la vía aérea, pero estamos hablando de pasos iniciales, ¿sí? B, de ventilación, C, de circulación y D, de medicamentos. Y por supuesto, si no existiera el factor humano, no podríamos conocer ni la fisiología ni realizar un proceso adecuado. Pero para que nosotros seamos la clave de éxito dentro de la reanimación, debemos de tener el conocimiento. Por eso, quien no estudie y no se sepa toda esta información, no puede llegar al taller práctico. Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? De momento no, doctora. ¿No? A ver, No. déjenme. Muy bien, ahora no sé cómo dejar de compartir. Permítanme. Ay. ¿Ya ven la pantalla de la doctora Nelly? Hola, buenas noches. ¿Ven mi pantalla? Sí, sí se ve. Ya, Sí, sí, ya la doctora. vemos. Muy bien, pues vamos a continuar con las lecciones. La siguiente instructora es la doctora Nelly Yesel Alcocer Murga. Ella es
médico pediatra egresada del Hospital Universitario Puebla. Está certificada por el Consejo Mexicano de Certificación en Pediatría. Es jefa del Departamento de Consulta Externa del Hospital Regional Puebla ISSSTE. Es titular de la Unidad de Farmacovigilancia también del Hospital Regional ISSSTE. Es médico pediatra en el Hospital General Zona Norte. Fue coordinadora de atención al derechohabiente en el Hospital Regional ISSSTE. Tiene el diplomado en Administración de Hospitales, el diplomado en Inhaloterapia y el diplomado en Nutrición Clínica y, por supuesto, instructora en reanimación neonatal. Y nos va a dar la lección 2 y 3. Adelante, doctora Nelly. Hola, buenas noches, chicos. Bueno, vamos a iniciar con la lección número 2 del manual de... Ay, perdón, me puse la 3. Una disculpa. La 2. Vamos a iniciar con la lección número 2 del manual de reanimación neonatal, la preparación y anticipación para la reanimación neonatal. Bueno, este es uno de los pilares más importantes para la reanimación. Recuerden que para poder reanimar tenemos que tener conocimiento previo de todo lo que va a ocurrir a nuestro alrededor. Bueno, algo que tenemos que tener muy en claro es que la reanimación no empieza cuando el bebé nace. Empieza desde el momento en que nos damos cuenta que van a ser un bebé, ¿sí? Y esto cambia la forma en la que vamos a abordar el nacimiento. Bueno, una vez dicho esto, tenemos que hacernos a la idea que no todo bebé recién nacido puede ser candidato, bueno, más bien tenemos que tener en cuenta que todo bebé recién nacido puede ser candidato a reanimación neonatal, aunque no tenga factores potenciales de riesgo, ¿sí? Por eso siempre tenemos que estar preparados para ello. Bueno, es importante no improvisar en el momento. Por eso es que previo a cualquier nacimiento nos vamos a hacer 4 preguntas. Primero, ¿cuál es la edad gestacional esperada? O sea, en pocas palabras, si es de término o es prematuro y qué tan prematuro es. Si el líquido amniótico es claro o no, o sea, si está con tinte meconial o no. Si existen factores de riesgo adicionales. Bueno, los factores de riesgo pueden ser preparto e intraparto. ¿Alguien me puede decir por lo menos 3 factores de riesgo preparto? Morir de fiebre. Bueno. Temprana de membranas. Preeclampsia puede ser. ¿Cuál otra? Temprana de membranas. Puede ser una ruptura prematura de membranas y también un factor importante que tenemos que ver con una ruptura son las horas de ruptura. ¿Qué más? Puede ser un producto macrosómico y si es en el caso de producto macrosómico también hay que preguntar cuál es el peso estimado. Entonces, ya ven, o sea, vemos los factores de riesgo, pero también tenemos que indagar sobre esos factores de riesgo. Y de estos hay muchísimos más, ¿no? Y bueno, ¿y cuál es el manejo que le daremos al cordón umbilical? Con el panorama que ya tenemos, ¿ok? Esto nos va a ayudar a ubicarnos en qué escenario nos vamos a encontrar y cómo es que tenemos que afrontar la situación que nos espera. Bueno, como ya estábamos platicando ahorita, tenemos que identificar los factores de riesgo, como les decía, preparto e intraparto. Preparto, los que nos puede platicar el obstetra previo al nacimiento. Como ustedes ya decían algunos, otros pueden ser eclampsia, hipertensión, si no es un embarazo pues de un solo bebé, sino que sean un gemelar o trillizos, poligramnios, olidramnios, si tiene restricción del crecimiento, bueno, muchísimas alteraciones que puede haber antes del parto. Y los factores intraparto son los que se dan al momento del nacimiento. Por ejemplo, si es una cesárea de emergencia, ¿por qué es una cesárea de emergencia? A lo mejor hay alteraciones en la frecuencia cardíaca del bebé, no lo sabemos. Si hay alteración precisamente en la categoría de la frecuencia cardíaca del bebé, ahorita se los voy a explicar un poquito más. ¿Y cuál es esa categoría? Por ejemplo, si la mamá está convulsionando y en este momento le tuvieron que dar anestesia general, puede ser.
o si hay una infección activa en este momento. Ujú. Bueno, un ejemplo, puede ser un bebé que tiene restricción del crecimiento intrauterino. Como ya hay un factor de riesgo, podemos decir o podemos prepararnos con por lo menos 2 reanimadores por alguna situación que pueda ocurrir durante el nacimiento. Pero si a esa restricción, cuando ya la van a pasar a la cesárea, nos dice el ginecólogo, es que hay una variación en la frecuencia cardíaca categoría 2. Bueno, a ello ya puedo estarme enfrentando más bien a un escenario complejo del nacimiento. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, preparar el material, el equipo y empezar a impartir roles de qué vamos a hacer cada miembro del equipo ante el nacimiento de este bebé. ¿Sí? Bueno, como les estaba diciendo ahorita, hay 3 categorías en cuanto al patrón de frecuencia cardíaca fetal. La categoría 1 o normal, bueno, el estado ácido base del bebé es normal. Entonces, aquí vamos a utilizar, ¿perdón? Bueno, aquí vamos a utilizar un solo reanimador y vamos a tener los cuidados de rutina, porque esperamos un recién nacido normal. Categoría 2. Si bien no podemos decir que es un bebé normal, no podemos clasificarlo como un bebé que su estado ácido base está alterado. Entonces, ante una situación indeterminada, sí tenemos que tener todo el equipo preparado y por lo menos estar preparado con 2 reanimadores por si alguna situación llegase a ocurrir durante el nacimiento. Y la categoría 3, bueno, en esta es, si ya tuvimos la normal y la indeterminada, bueno, esta es la anormal. Aquí esperaremos encontrar escenarios complejos, puede ser un bebé con bradicardia fetal, o lo esperado en este bebé es pues que no llore y respira al nacer, aunque puede hacerlo, pero siempre hay que pensar en lo peor. Bueno, y hablando de roles, debemos de identificar, ay, me estoy saltando, perdón. Bueno, entonces como les decía en la diapositiva anterior, nivel 1 o categoría 1 sería un parto normal, al menos una persona, con todo el material disponible para la reanimación de este bebé. Categoría 2 o indeterminada. Para la reanimación debe ser exclusivamente para. En la categoría 3, bueno, tenemos que tener bien definido qué va a hacer cada miembro del equipo, ¿ok? Quién va a dar compresiones, quién va a ventilar, quién va a liderar, quién va a estar en el área de medicamentos y quién tomará el tiempo, ¿ok? Bueno. Empezando por el área de roles, bueno, debemos identificar quién tomará el rol de líder. El líder no necesariamente debe ser aquel miembro que es el más antiguo, o el que tenga más títulos, o el que es el jefe, o el que está encargado del área en ese momento. No. El líder sí tiene que ser el que tenga mayor conocimiento sobre el algoritmo de reanimación, sí, pero además debe de cumplir con otras cualidades de liderazgo, que lo hablábamos ahorita con la doctora Luz. Bueno, ¿cuáles son esas cualidades? Tiene que tener habilidades claras de comunicación. Tiene que tener conciencia de todo lo que pasa a su alrededor, que es lo que hablábamos, conciencia situacional. Bien, yo me doy cuenta que este bebé necesita ventilación a presión positiva, sí, voy a darle indicación que necesita ventilación a presión positiva, pero también debo ser consciente que ese esté llevando de una manera adecuada y si no, de manera educada, como ya lo hablamos, debemos de corregir al encargado de hacer esa acción. O sea, el líder tiene que estar pendiente de cómo se da la ventilación, cómo se dan los pasos iniciales, de cómo se colocan los medicamentos. El líder tiene que tener conciencia de todo lo que está pasando a su alrededor.
y también debe ser capaz de tomar decisiones rápidas. Si lo que está ocurriendo no está mejorando el estado del niño, pues bueno, tiene que saber tomar la acción de corregir y de poder tomar decisiones nuevas que puedan mejorar el estado del niño. Y si es necesario, transferir el liderazgo. ¿Alguien me puede decir a qué me refiero con transferir el liderazgo? ¿Será que si la situación está sobrepasando las capacidades de la persona, puedes pedir ayuda y decir que alguien tome el rol? Bueno, más o menos. Si, por ejemplo, yo me doy cuenta que la persona encargada de colocar el catéter en este momento, no sé, está muy nerviosa, no lo sabe hacer o no lo está haciendo de manera correcta y yo como líder tengo el conocimiento de hacerlo, bueno, transfiero el liderazgo a otra persona y yo tomo la acción de colocar ese catéter. Pero colocar ese catéter es una acción absorbente, que ya no voy a poder tener conciencia de todo lo que pasa a mi alrededor, por eso es que tengo que transferir el liderazgo. Otra opción pudiera ser la persona que va a poner ese catéter, no, lo que dije, no tiene conocimiento, no puede, está nerviosa o lo que sea, ¿no? Entonces sé que, no sé, Juan lo sabe hacer a la perfección, podemos intercambiar el rol. Juan va a colocar ese catéter y la persona que lo iba a colocar le damos otra actividad. Muy bien, a eso es a lo que nos referimos con transferir el liderazgo o intercambio de rol si es para el beneficio del paciente. Bueno, antes de cada nacimiento debemos realizar una reunión previa, el llamado famoso briefing. ¿Para qué nos sirve esto? Bueno, esta sesión es una sesión rápida, no va a tardar más de 1 o 2 minutos, pero en esta sesión vamos a platicar todo el panorama general. ¿A qué me refiero con el panorama general? Lo que ya decíamos, vamos a revisar los factores de riesgo perinatales, vamos a, si hay algún factor de riesgo, bueno, qué complicaciones podremos tener y qué material tendremos que usar. Ahí vamos a identificar quién es el más calificado para ser el líder y vamos a asignar los roles de cada miembro del equipo también. Vamos a identificar quién va a documentar. Ahí, pues, el manual nos los marca, cronómetro, escribano, persona que lleva la documentación. Bueno, ahí lo vamos a determinar. Y qué va a ser el material que vamos a necesitar en ese momento. Bueno, hay varios checklists del material que vamos a utilizar. En una fase inicial, bueno, vamos a necesitar con qué calentar. ¿Con qué calentar nos podemos referir a cuna de calor radiante, incubadora o a la mamá? La mamá también es una fuente de calor, bueno, siempre y cuando el bebé nazca vigoroso. Podemos, mantas calientitas, ropa, o si es prematuro, alguna bolsa de plástico. En hospitales muy equipados podemos encontrar colchón térmico y para fines de nuestro curso, acuérdense, ustedes están en un área donde tienen todo. Entonces tenemos que conocer todo el material que pueden llegar a utilizar. Para despejar la vía aérea, bueno, aunque no siempre aspiramos, pero sí hay que mantenerla despejada, eso sí. Tenemos que tener su perilla de goma, catéter de succión, aquí sí dependerá de si es prematuro o no, si ocupamos de 5, de 8, de 10 o de 12 French, aspirador si es que se necesita también, digo, no siempre aspiramos, pero sí es necesario tenerlo a la mano y que esté funcionando. Bueno, para auscultar o ventilar, tener un estetoscopio, tener un monitor cardíaco, dispositivo de ventilación a presión positiva, importantísimo, las mascarillas, tener ambas, para prematuro y para paciente de término, sondas, jeringa, mascarilla laringea, muy importante y más si es que no se tiene
experiencia a la hora de intubar. Y en una fase avanzada, ya estamos hablando de un bebé que pues su transición a la vida extrauterina no fue de la más correcta. Entonces tenemos que tener a la mano pues una fuente de oxígeno, las mangueras para suministrar esa fuente de oxígeno, un oxímetro de pulso o monitor, que es en el que podremos verificar la saturación, la tabla, ahí sí como tip personal en sus centros de trabajo, donde van a hacer el internado, donde trabajen, sí hay que tener a la mano siempre un flujograma del manual de reanimación, de reanimación neonatal, y una tabla de metas de saturación. Acuérdense que no todo recién nacido nace saturando el 100%. Esto va de acuerdo a los minutos de vida que tiene el bebé. Bueno, para intubar, pues nuestro laringoscopio, que esté funcional, que tenga pilas, que prenda, tener por lo menos hojas del doble 0 para prematuros, extremos, del 0 para prematuros y del 1 para término. Digo, eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la lección de intubación. Las cánulas, bueno, los tubos más bien, los tamaños que son 2.5, 3 y 3.5, ya dependerá de la edad gestacional o del peso de cuáles utilizaremos, estilete, que igual si no se tiene mucha práctica, pues sí, a veces es necesaria una guía. Yo en lo personal no lo utilizo, pero que no lo utilice no quiere decir que no lo tenga a la mano. Detector de CO2, electrodos, monitor, todo a la mano, ¿ok? Y para medicamentos, igual lo veremos en la lección de medicamentos, pero adrenalina, las soluciones, los catéteres venosos, material para tener una intraósea, jeringas, el equipo para canalizar, todo disponible. Es importante, o más bien verificar que tengamos todo, pero no solo que tengamos todo. También es importante verificar que todo esté funcional. La verdad, el error más común a la hora de esta parte del checklist es asumir que tenemos todo listo y preparado, pero no verificamos que esté funcional. Ese es nuestro principal error. Bueno, otro aspecto importante es el papel que toma la persona que lleva la documentación, o escribano, o cronómetro, o como ustedes le quieran decir, ya que él tendrá que ir documentando todos los hechos que van sucediendo en la reanimación. Es decir, es el que lleva el tiempo. Es muy importante que sea una persona que su único deber y su única obligación durante la reanimación sea el estar documentando todo lo que pase dentro de la reanimación. Si bien no da las instrucciones, esas las da el líder, puede ir llevando los tiempos, por ejemplo, de las compresiones, de las ventilaciones, y apoyar en ese tipo de cosas. También es importante decir que es el único que lleva el tiempo, ya que si tomamos varias fuentes, o sea que el que lleva los medicamentos quiere decir a qué horas pasó los medicamentos, y el que lleva las ventilaciones quiere decir cuántos minutos van. Eso lo único que va a hacer es que va a aumentar, va a llevar más confusión y va a llevar a más errores. Entonces, el que lleva el tiempo es el único que puede ir marcando a qué hora y en qué tiempo se va haciendo todo. Y todas las acciones del equipo se deben de realizar en voz alta, pues para que el que precisamente lleva la documentación vaya registrando todo. ¿Por qué es importante esto de documentar todo en tiempo real? ¿Alguien sabe? Hola, hola. Para que haya una mejor comunicación efectiva y no haya errores en cuanto a administración de fármacos.
Bueno, no solo es en la administración de fármacos, es para disminuir los errores en general. Sí, doy mucho el ejemplo de medicamentos, tal vez porque en este momento es lo primero que se me viene, pero es en general. Podemos ahorrarnos los errores en todos los pasos de la reanimación, eso es cierto. También nos ayuda a tener mejor soporte clínico. Y recuerden, así como hicimos un briefing, también tenemos un debriefing, o sea, ¿qué podemos mejorar? Entonces, al momento de dar el recuento de los hechos, pues es importante porque también podemos encontrar las acciones de mejora. Y por último, también sirve para protección médico-legal, o sea, si llegase a haber algún problema a lo largo de la reanimación, tener documentado todo lo que se hizo durante la misma, ¿sí? Bueno, como les decía, después de todo lo que implica el evento de reanimación, debemos realizar una sesión posterior de todo lo que pasó, que por eso es que de lo que nos sirve la documentación previa. ¿Qué hicimos bien? Sí, es importante. Si se fijan, en el 2 no es qué hicimos mal, es en qué podemos mejorar. Tal vez por la adrenalina del momento, porque no teníamos preparadas las cosas o porque no hubo más información del caso, se nos pudo haber pasado algo, que tal vez sí tenemos el conocimiento, pero en el momento lo omitimos. Entonces, en esta parte es en qué podemos mejorar, ¿sí? Bueno, tal vez no teníamos la información adecuada o no teníamos los equipos adecuados, también puede ser. Puede ser, por ejemplo, un bebé de 28 semanas que llegó en expulsivo inminente. Entonces, en ese caso, ante la urgencia, pues no tendríamos el tiempo de hacer una identificación de riesgos más a fondo de lo que nos dicen, bebé de 28 semanas que ya están haciendo en este momento. Entonces, en ese caso, pues sí, nos faltaría información para la identificación de factores de riesgo. Y por último, hay algo que necesite seguimiento. Teniendo el caso de este bebé de 28 semanas, pues sí, es un bebé que probablemente por su estado de prematurez tuvimos que hacer varias intervenciones y que va a requerir seguimiento en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad de cuidados por reanimación. Y bueno, por último es una síntesis de todo lo que tenemos que tener en cuenta. Recuerden que una reanimación exitosa depende mucho o en su mayoría de la anticipación, organización, comunicación y verificación de todo. Si todo lo tenemos a la mano, conocemos nuestro entorno y conocemos los factores de nuestro paciente, pues esa reanimación será probablemente lo más exitosa posible. Bueno, les voy a hacer unas preguntas muy sencillitas para terminar este tema. Si tenemos un embarazo, por ejemplo, de 35 semanas, nos avisa el ginecólogo que tiene líquido meconial 3 cruces y un trazo categoría 2, o sea, indeterminado, por lo cual le van a hacer cesárea de urgencia. ¿Cuántas personas deberán asistir este nacimiento? 2. Por lo menos 2, pero aquí ya tenemos 3 factores de riesgo. Es un bebé prematuro, líquido meconial 3 cruces, que nos puede indicar, por ejemplo, sufrimiento fetal. Y aparte tiene una frecuencia cardíaca indeterminada. Aquí, frecuencia que por el patrón de la categoría me imagino que por eso dijeron 2, pero ya tenemos 3 factores de riesgo. Entonces deberíamos de estar preparados por lo menos con todo lo necesario y un equipo completo. ¿Sí? Bueno. ¿Cuáles son las acciones que debemos de realizar previo a cada nacimiento? Lo de las 4 preguntas. Así es. ¿Cuáles son las 4 preguntas? El de la edad gestacional, si tiene factores de riesgo, cómo viene el líquido, bueno, cómo está
falta uno. Ah, el de sí, ¿qué vamos a hacer con el cordón umbilical? ¿Qué vamos a hacer con el cordón umbilical? Bueno, sí, está bien tu respuesta, pero también recuerden que tenemos que hacer identificación de todos los factores de riesgo y un briefing, o sea, tenemos que evaluar cómo van a ser nuestro bebé, qué es lo que vamos a necesitar, quién va a tomar el, el papel de líder, quién va a tomar los demás roles, ¿sí? ¿Está bien tu respuesta? Nada más hay que como que complementar con lo demás. ¿Alguien tiene alguna pregunta sobre este tema? No, de momento no, doctora. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la lección 3, que en lo personal pues es una de las más importantes de toda la reanimación neonatal. Doctora Nancy, perdón que te interrumpa. Si puedes ver el chat, ahí dice, y es muy importante también, y antes venía dentro de las 4 preguntas, ahora viene dentro de una de las preguntas de los factores de riesgo, el número de productos. ¿Sí? Entonces si es 1, 2 o 3 o más, y a veces tenemos hasta cuatrillizos. Ajá. Creo que ya lo había mencionado, pero le remarcamos, ¿sale? Es muy importante, chicos, todo lo que les digamos o les preguntamos por su examen. Recuerden que todo lo que les preguntamos puede llegar a venir en su examen. Bueno, entonces continuamos con los pasos iniciales. Nos vamos a ubicar en el algoritmo de reanimación neonatal. Bueno, la mayoría de los recién nacidos no requieren reanimación avanzada, pero todos requieren una evaluación inicial. Acuérdense, como consejo para la reanimación neonatal, como también lo decía en la lección número 1, acuérdense, para sector médico, siempre hay que evaluar, decidir, actuar y reevaluar. Y si no mejoró nuestro paciente, ese bucle se sigue dando vueltas. Volvemos a evaluar, volvemos a decidir, volvemos a actuar y volvemos a reevaluar, ¿ok? Los primeros segundos de vida del recién nacido son decisivos porque ahí hay varios cambios fisiológicos complejos. ¿Cuáles son los cambios que se dan al momento del nacimiento? Bueno, esta vez les voy a ayudar. Bueno, es el inicio de la respiración, por lo cual hay expansión de los pulmones, como también ya lo debieron de haber leído. Hay disminución de las resistencias pulmonares y ahí debe de haber la adaptación cardiovascular a la vida extrauterina. Si estos cambios no suceden, es ahí donde debemos actuar. Como platicamos hace rato, antes del nacimiento son 4 preguntas. Bueno, al momento del nacimiento, para la evaluación inicial, nos debemos de hacer 3 preguntas. ¿Es un bebé de término? ¿Tiene buen tono muscular? ¿Respira o llora? Bueno, si las 3 respuestas, o más bien, si las 3 respuestas de las 3 preguntas es sí, bueno, vamos a pasarla con la mamá y le vamos a dar cuidados de rutina. Contacto piel con piel y podemos decidir un pinzamiento tardío de cordón. Pero si una de estas 3 preguntas es no, por ejemplo, no es de término, es pretérmino, pero sí llora y sí respira, tenemos que pasarlo a una cuna de calor radiante e iniciar pasos iniciales. O puede ser que tal vez sí es de término, pero no tiene tono muscular, pero sí está llorando, igual, lo pasamos a la cuna de calor radiante e iniciamos pasos iniciales. Bueno, si el recién nacido es vigoroso, se recomienda pinzamiento tardío del cordón por al menos 30 segundos. ¿Saben cuáles son los beneficios del pinzamiento tardío del cordón? Pues según había leído de que antes, de que todavía está en proceso de investigación, de que mejora cognitiva, mejora a nivel del sistema nervioso y funciones de desarrollo sobre todo a nivel del sistema nervioso. Sí, o sea, tiene muchos beneficios, dentro de ellos algo
algunos son esos, también puede mejorar la presión tisular, puede mejorar el volumen sanguíneo de un 20 a un 30%. El niño al momento del nacimiento puede cursar con una transición cardiovascular más estable que si no se realizara el manejo del cordón. Otra que nos gusta mucho como pediatras es que aumenta las reservas de hierro. La mayoría de los lactantes cursan con algo que se llama anemia fisiológica del recién nacido, por lo cual les damos pues suplementos con hierro, pero a los niños con que se les da pinzamiento tardío se ha visto que entre los 4 a los 6 meses de vida esta anemia disminuye considerablemente, o sea que no tenemos que suplementar. Y en niños, sobre todo prematuros, puede reducir el riesgo de hipotensión. En algunos bebés, sobre todo igual prematuros, está así contraindicado el ordeñamiento del cordón, que es que agarremos el cordón y digamos lo exprimamos hacia adentro por riesgo a hemorragia intraventricular, pero estamos hablando de bebés muy chiquititos, los cuales de preferencia ordeñamiento no. Ahora bien, si el bebé nace no vigoroso, pues la verdad es que no hay que retrasar la reanimación del bebé por el pinzamiento tardío. Ahí preferimos diferir ese pinzamiento e iniciar con la reanimación neonatal, o sea, los pasos iniciales. Bueno, ¿cuáles son los cuidados de rutina o la transición normal del recién nacido? Como número 1, pues colocar al bebé piel con la madre, que es proporcionarle calor. Recordemos que la madre, siempre y cuando el bebé nazca vigoroso, o sea, que sea de término, que tenga buen tono muscular, que llore y respire, la madre es una fuente de calor. Termorregular o mantener una temperatura entre 36,5 y 37 grados, o sea, prevenir la hipotensión, ya que la hipotensión en el recién nacido aumenta las probabilidades de mortalidad. Hay algunos casos que sí se prefiere la hipotermia, pero eso lo vamos a ver en otra clase, pero son muy específicos. En general hay que favorecer la normotermia, tener despejada la vía aérea y el monitoreo continuo, lo que les decía al principio: evaluar, decidir, actuar, evaluar. Eso se los voy a repetir un chorro: evaluar, decidir, actuar y revaluar. ¿A qué me refiero con monitoreo continuo? Bueno, a que tenemos que tener especial cuidado en el patrón respiratorio, en que conserve el tono, en que conserve la temperatura, y si en algún momento estos se deterioran, tendríamos que actuar. Entonces, evaluar, decidir, actuar y revaluar. Bueno, continuaremos con los pasos iniciales. Aquí yo se los pongo como en orden, pero recuerden que todo es multisistémico. Perdón, sí, multitasking. Al mismo tiempo que estoy proporcionando calor, estoy secando, estoy estimulando, estoy posicionando. Todo es al mismo tiempo, pero ustedes para fines académicos se recomienda que lleven un orden y que se los aprendan en orden. El punto número 1 en los pasos iniciales sería proporcionar calor. Puede ser con cuna de calor radiante, con incubadora, pero al fin de cabo proporcionar calor al recién nacido para prevenir hipotermia. Secar. Vamos a retirar las toallas o campos en los que se haya recibido al recién nacido y vamos a secar con toallas limpias, secas y calientitas, para evitar la pérdida de calor por evaporación. Y al mismo tiempo que estamos secando, pues estamos estimulando al recién nacido. Posicionar, ¿se acuerdan en qué posición vamos a poner al bebé? Correcto. En posición de empateo vamos a evitar una hiperextensión o una flexión excesiva, ya que cualquiera de las dos me obstruye mi vía aérea. Estimular, vamos a frotar suavemente al bebé del dorso, de las extremidades, de la espalda, sin agitarlo agresivamente. Ya agito, mi bebé puede tener sangrado de matriz terminal o algún sangrado ventricular. Esto es delicado. Y despejar la vía aérea. Si bien actualmente ya no se recomienda la aspiración de rutina, tenemos que tener en
También en bebés, en algunos bebés que no mantienen la posición, podemos ayudarnos con alguna toalla pequeña, le hacemos un rollito y la ponemos por debajo de los hombros, no del cuello, de los hombros, para favorecer la posición. El otro punto, la estimulación táctil. Frotamos suavemente sobre la espalda, tronco o las extremidades. Importante, suavemente y gentil, sin sacudir al bebé para evitar lesiones ya sean en la cabeza o en alguna otra parte del cuerpo. Ahora, manejo de secreciones, como ya les mencioné, si bien no siempre se debe aspirar de rutina, cuando es necesario, o sea, cuando hay obstrucción de la vía aérea por secreciones, la que sea, debemos de aspirar. ¿Cómo lo vamos a aspirar? Bueno, vamos a girar al bebé con la cabeza hacia un lado y vamos a aspirar primero boca y después nariz. Si es necesario, podremos utilizar la succión. La succión debe ser igual, no profunda, porque podemos desencadenar una respuesta vagal, lo cual nos puede conllevar a una apnea. ¿Cuál es la presión con la que debemos de aspirar al bebé? Ay, se los puse. ¿De 80 a 100? De 80 a 100. Por ahí anótenlo. Acuérdense por ahí. Ténganlo presente. Bueno, después del primer minuto de vida, tenemos que evaluar a nuestro bebé. Si el bebé no está respirando o está jadeando, o si la frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto, tendríamos que iniciar ventilación a presión positiva. ¿Sí? O bien, si nuestro bebé respira, pero con dificultad y la frecuencia cardíaca está por arriba de 100, tal vez no necesite ventilación a presión positiva, pero sí tenemos que tener en cuenta que puede llegar a requerir oxígeno. O si va temprano, pero eso lo veremos en otra lección. ¿Cómo sé que la frecuencia cardíaca está menor a 100? Bueno, con un estetoscopio vamos a auscultar en el área precordial y por 6 segundos vamos a contar los latidos. O sea, y después lo vamos a multiplicar por 10. Por ejemplo, le pongo el estetoscopio en el área precordial a mi bebé. Escucho 6 segundos y alcancé a contar 8 latidos nada más. Por 10 van a ser 80 latidos. Bueno, ese bebé, para empezar, no está bien. Lo mismo, alcancé a escuchar 10 latidos, lo multiplico por 10, tenemos 100 latidos. Otro método para saber la frecuencia cardíaca del bebé, pues el más confiable es un monitor cardíaco. Eso sería lo ideal. O si lo que sí ya no se recomienda actualmente es que utilicemos la base del cordón umbilical para saber la frecuencia cardíaca. Eso lo decían manuales muy anteriores, pero actualmente ya no se recomienda. Bueno, otro paso importante es cómo colocar el oxímetro. Bueno, para empezar, ¿cuándo vamos a utilizar el oxímetro? Bueno, cuando el bebé no esté llegando a metas, si hay persistencia de cianosis. Recuerden que todos los bebés, o la mayoría de los bebés, van a nacer cianóticos, pero no va a persistir una cianosis central. Generalmente pasa a una acrocianosis y posteriormente se pone rosados. ¿Ahí me puede escribir cómo es la acrocianosis? Se presentan las enfermedades en manos y pies. Generalmente se puede presentar en manos y pies y algunas veces puede haber cianosis peribucal, sin embargo esta no debe de persistir. Y la cianosis persistente, bueno, es todo el cuerpecito morado. También tenemos la otra indicación para el uso de oxígeno, es la administración de oxígeno, o cuando requerimos dar ventilación a presión positiva, o cuando ya va a quedar el bebé con ventilación asistida, o si ya lo vamos a intubar, o durante la reanimación para ver cómo va esa saturación a lo largo de la reanimación avanzada.
qué colocamos el oxímetro en la mano derecha? Eso es muy importante. ¿Sangre predictal? Sí, precisamente, porque es sangre preductal, o sea, sangre proveniente de la aorta. ¿Qué quiere decir preductal? Que es sangre que está antes del conducto arterioso, o sea, que es sangre que todavía no está mezclada con sangre venosa, y es la que va a perfundir directamente al cerebro y es la que está precisamente en el corazón. Por eso es importante que esté en la mano derecha. A diferencia de los pies y el brazo izquierdo, esa ya es sangre que ya pasó por el conducto arterioso y ya es sangre mezclada con sangre venosa. Bueno, también debemos recordar que las saturaciones normales al nacimiento, o sea, en el minuto de vida, es alrededor del 60-65%, o sea que no esperemos que al minuto de vida nuestro bebé está saturando al 100%. Generalmente esto va aumentando progresivamente hasta llegar al 99-100%, y esto pasa alrededor de los 10 minutos de vida. Si nuestro bebé llegase a requerir oxígeno porque persiste con dificultad para respirar, porque no está saturando en saturaciones meta, o porque le estamos dando compresiones y requerimos el complemento de oxígeno suplementario, es importante comenzar al aire ambiente, o sea, al 21%. Y de acuerdo al estado clínico de nuestro bebé es como vamos a ir ajustando esa oxigenación, ese suministro de oxígeno. Lo vamos a ir subiendo poco a poco de acuerdo al estado clínico de nuestro bebé. Bueno, ¿qué hacemos si encontramos líquido amniótico teñido de meconio? Al igual como les he venido diciendo, vamos a hacernos la pregunta: ¿el bebé está vigoroso? ¿Qué quiere decir esto? ¿Es de término? ¿Respira, llora? ¿Tiene tono? Si la respuesta es sí, podemos pasarla con la mamá y le daremos atención de rutina. Lo calentaremos, bueno, apego con la mamá, piel con piel, lo calentaremos y lo estaremos monitorizando continuamente. Pero si la respuesta no es no, lo llevaremos a una cuna de calor radiante y daremos pasos iniciales. Y si es necesario, despejaremos la vía aérea, solo si es necesario. Ya manuales muy antiguos igual mencionaban que había que hacer la hingoscopía directa y aspirar ese meconio. Actualmente no se hace así. Actualmente son pasos iniciales y, como lo vimos a un principio, la mayoría de los bebés reaccionan ante los pasos iniciales. Es un porcentaje muy pequeño es el que requerirá ventilación a presión positiva o manejo con compresiones y medicamentos. Y por último, lo que les he querido tratar de transmitir tanto en la plática anterior como en esta: hay que anticiparnos y planificar todo lo que tengamos a nuestro alrededor, factores de riesgo, si tenemos el equipo o no, si tenemos el material disponible o no. Tenemos que conocer todo lo que está en nuestra sala de partos y dónde se encuentra. Saber comunicarnos con nuestro equipo, siempre hablar en voz alta y repetir las acciones que hemos hecho, y si no sabemos hacer algo, solicitar ayuda. ¿Hasta aquí alguien tiene una pregunta? No, doctora. Pues yo sí. A ver, ¿cuáles son las 3 preguntas iniciales que haremos para la evaluación inicial? A término, llora o respira y tono. Como tip también, cuando yo era estudiantita, o sea, cuando yo estudiaba también, yo pensaba que el respira o llora eran preguntas separadas. Recuerden que no. Respira y llora es una sola pregunta. Entonces, si es de término no, si tiene buen tono, o sea, si no está flácido, y si respira o llora. Bueno, si tenemos, por ejemplo,
un recién nacido de 38 semanas que nace por parto, pero está flácido, no llora, y al nacimiento, ¿cuáles serán las acciones a tomar al momento del nacimiento? Así, inmediato. La radiante en Sécate, pasos caliente. iniciales. Primero le damos calor y pasos iniciales. Aquí, de hecho, la respuesta correcta sería pasos iniciales, porque acuérdense, iniciamos con calor, secar, estimular, posicionar y, si es necesario, aspirar. Bueno, posterior a los pasos iniciales, este mismo bebé llora espontáneamente, pero tiene cierto grado de dificultad respiratoria y presenta saturación a los 2 minutos de 65%. ¿Qué paso seguiría aquí? Abrir vía aérea, ver si colocamos, bueno, si es necesario colocar oxígeno, ¿no? Es correcto, este bebé llora espontáneamente, por lo cual no le vamos a dar ventilación a presión positiva, pero puede ser candidato a oxígeno suplementario. Es importante. ¿Sí? ahí. Sí, tú síguele. Entonces, por mi parte, chicos, sería todo. Mucha suerte en su examen, estudien mucho y van a ver que les va a ir muy bien. Entonces, vamos a compartir pantalla. ¿Qué? Ay, Gracias, doctora Nelly. un segundito. Sí. Dejar de compartir, listo. Muchas gracias a todos. Hasta luego. fue? Gracias. Vamos a levantarnos de nuestro asiento para que nos circule la sangre en las piernas. Vamos a movernos un ratito. Y vamos a iniciar con la siguiente lección, pero muévanse porque no es cansado y llevamos una horita. la mesa. ¿Sí? Permítanme, Se me puso a déjenme limpiar. revisar en mi programa Gente, pues. Sí. a quién les A ver si me lo traje. corresponde. Pues. Me tocaba venir. Un ratito. ¿Fría? Es en el ese hay que Vamos con prestarle la al doctora están los hielos. Sofi. Doctora Sofi, ya estás aquí en la Jugo, ¿no? sesión. Hola, doctora Sofi, buenas noches. Sí. Buenas. Ajá, ya. Muy bien. Como pueden ver, chicos, tienen que ponerse a estudiar y aprenderse la información. Una cosa es que nosotros les demos las guías, pero muy diferente es que